Esclavo de las sombras, capítulo 6, confrontando al tirano, Sunny se enfrentó a una criatura pesadilla. Y no cualquier criatura, además, sino una de la quinta categoría. Un tirano temido y temible. Las probabilidades de supervivencia eran tan bajas que cualquiera se habría reído en su cara si alguna vez sugiriera intentar combatirlo. Si no fueran despertados 2 o 3 rangos por encima de la criatura, por supuesto. Cosa que Sunny ciertamente no era. Y, sin embargo, tenía que lidiar con este rey de la montaña de alguna manera para evitar una muerte aún más miserable. El grado ridículo en el que las probabilidades estaban en su contra desde el comienzo de esta ejecución retrasada se había vuelto obsoleto hace mucho tiempo, por lo que no tenía más energía para pensar en ello. ¿Qué había que temer, después de todo? Ya estaba como muerto. No es como si pudiera ponerse más muerto. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al otro lado de la hoguera, las cosas iban de mal en peor. La mayoría de los esclavos ya estaban muertos. Algunos soldados todavía estaban tratando desesperadamente de luchar contra el monstruo, pero estaba claro que no iban a durar mucho. Justo enfrente de los ojos de Sunny, el tirano recogió a un esclavo muerto, arrastró la cadena con él y abrió sus aterradoras fauces de par en par. Con un mordisco aplastante, el cuerpo del esclavo fue partido por la mitad, dejando solo muñones ensangrentados dentro de los grilletes. Los 5 ojos lechosos e indiferentes del rey de la montaña miraban a lo lejos mientras masticaba, con chorros de sangre corriendo por su barbilla. Al ver que la parte superior de los brazos de la criatura estaba ocupada, uno de los soldados gritó y se lanzó hacia adelante, blandiendo su larga lanza. Sin girar la cabeza, el tirano extendió uno de sus antebrazos más cortos, tomó la cabeza del soldado con una mano de hierro y apretó, aplastando el cráneo del pobre hombre como una pompa de jabón. Un momento después, el cuerpo sin cabeza fue arrojado por el acantilado y desapareció en el abismo de abajo. Shifty se dobló, vomitando sus entrañas. Luego se puso de pie temblorosamente y miró a Sunny. ¿Y bien? Hemos echado un vistazo, ahora que... Sunny no respondió, observando pensativamente al tirano con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Shifty lo miró un poco más y luego se volvió hacia el erudito. Te lo digo, viejo, el chico está mal de la cabeza. ¿Cómo diablos puede estar tan tranquilo? Shi. Baja la voz, tonto. La sangre drenó de la cara de Shifty mientras se abofeteaba, cubriendo su boca con ambas manos. Luego lanzó una mirada temerosa en dirección al tirano. Afortunadamente, la abominación estaba demasiado ocupada dándose un festín con los esclavos, los afortunados que ya estaban muertos y los desafortunados que aún estaban vivos, como para prestarles atención. Shifty exhaló lentamente. Sunny estaba preocupado pensando, midiendo sus posibilidades de supervivencia. ¿Cómo me deshago de esa cosa? No tenía ningún poder especial, ni tenía un ejército listo para enterrar al tirano bajo una montaña de cuerpos. Ni siquiera tenía un arma para al menos arañar al maldito bastardo. Sunny movió la mirada y miró más allá de la criatura, hacia la interminable oscuridad del cielo sin luna. Mientras observaba la noche, un destello brillante cruzó el aire y chocó con uno de los brazos del tirano, estallando en una lluvia de chispas. El joven soldado, el heroico libertador de Sunny, acababa de arrojar un trozo de madera en llamas al monstruo y ahora levantaba desafiante su espada. Enfréntame, diablo. Una distracción. Justo lo que necesitaba. Debido a que no había forma de que Sunny matara al rey de la montaña con sus propias manos, había decidido pedir ayuda. Un humano no estaría a la altura de la tarea, por lo que, en cambio, estaba planeando usar una fuerza de la naturaleza. Ya que no puedo hacer el bastardo en mí mismo, hagamos que la gravedad lo haga por mí. Estaba pensando en los detalles del plan cuando la estúpida bravuconería del joven héroe presentó una oportunidad. Ahora todo dependía de cuánto tiempo lograría sobrevivir el idiota pomposo. Ven conmigo. Dijo Sunny mientras comenzaba a correr hacia el otro extremo de la plataforma de piedra, donde el carro pesado estaba posado peligrosamente cerca del borde del acantilado. Shifty y el erudito compartieron una mirada dubitativa, pero luego lo siguieron, tal vez confundiendo su calma con confianza, o tal vez con inspiración divina. Después de todo, era un hecho ampliamente conocido que los dioses solían favorecer a los locos. Detrás de ellos, Eros se agachó ágilmente bajo las garras del tirano y lo cortó con la espada.
El borde afilado se deslizó ineficazmente por el sucio pelaje, sin vivir ni un rasguño en el destello de la criatura. En el siguiente segundo, el tirano se movió con una velocidad aterradora, lanzando sus 4 manos en la dirección de su nuevo e irritante enemigo. Pero Sunny no tenía forma de saberlo. Corría a toda velocidad, acercándose cada vez más al carro. Una vez allí, miró a toda prisa a su alrededor, comprobando si había alguna larva cerca, y se movió hacia sus ruedas traseras. El carro se quedó en el extremo superior de la plataforma de piedra, donde se estrechó y volvió a la carretera. Estaba girado hacia los lados para bloquear el viento, con el frente hacia la pared de la montaña y la parte posterior hacia el acantilado. Había 2 grandes cuñas de madera colocadas debajo de las ruedas traseras para evitar que el carro rodara hacia atrás. Sunny se volvió hacia sus compañeros y señaló las cuñas. Cuando te diga, quítalos a los 2. Luego empuja. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Por qué? Shifty lo miró fijamente con una expresión atónita en su rostro. El erudito solo miró las cuñas y luego al tirano. Pero, milagrosamente, todavía estaba vivo. Estaba zigzagueando entre las extremidades de la criatura, siempre a medio segundo de ser completamente destripado. De vez en cuando, su espada destellaba en el aire, pero sin éxito. El pelaje del rey de la montaña era demasiado grueso y su piel demasiado dura para ser dañada por armas mundanas. Había un indicio de aprensión en el rostro del joven guerrero. Todos los demás soldados, por lo que Sunny podía ver, ya estaban muertos. Así que realmente necesitaba que uno viviera un poco más. No te mueras todavía. Él pensó. A Shifty, simplemente le dijo, verás. Al momento siguiente, Sunny estaba corriendo de nuevo, tratando de seguir la cadena desde la abrazadera donde estaba unida a la carreta. Lo que estaba buscando era difícil de notar debido a todos los cuerpos, la sangre y las vísceras que cubrían la plataforma de piedra, pero por una vez, la suerte estaba de su lado. Poco tiempo después, había encontrado lo que necesitaba: el extremo roto de la cadena. Encontrando el juego de grilletes más cercano, completo con un cuerpo horriblemente desfigurado de un esclavo encerrado en ellos, Sunny se dejó caer de rodillas y comenzó a buscar a tientas la llave. Hubo un grito ahogado, y con una mirada de soslayo, notó que Ero volaba por el aire, finalmente atrapado por uno de los golpes del tirano. Increíblemente, el joven soldado logró aterrizar de pie, deslizándose varios metros sobre las piedras. Todas sus extremidades todavía estaban en su lugar. Tampoco había heridas terribles en su cuerpo. Sin saltar un poco, Ero rodó hacia adelante, recogiendo su espada de donde cayó al suelo, y luego rodó una vez más, esta vez de lado, evitando por poco un fuerte pisotón del pie de la criatura. Rodar. ¿Quién diablos rueda en esta situación? Sin más tiempo que perder, Sunny finalmente logró desbloquear los grilletes. Sacudiendo al esclavo muerto de ellos, los volvió a cerrar rápidamente, esta vez alrededor de la cadena, terminando con un nudo corredizo improvisado y un lazo. Ahora todo dependía de su determinación, coordinación mano-ojo, y suerte. Volviéndose hacia Shifty y el erudito, que aún esperaban junto a la carreta, gritó: «Ahora». Luego, recogiendo un trozo considerable de cadena, Sunny se puso de pie y se enfrentó al tirano. Ero le dirigió una media mirada. Sus ojos se detuvieron en la cadena por un momento y luego la siguieron rápidamente hasta el carro. Entonces, sin mostrar una pizca de emoción, el joven guerrero redobló sus esfuerzos, desviando la atención de la criatura de Sunny. ¿Así que él también es inteligente? ¡Qué estafa! Despejando su cabeza de todos los pensamientos innecesarios, Sunny se concentró en el peso de la cadena en sus manos, la distancia entre él y el tirano y su objetivo. El tiempo pareció ralentizarse un poco. «Por favor, no te pierdas». Reuniendo todas sus fuerzas, Sunny giró y arrojó la cadena al aire, como si un pescador lanzara su red. El bucle se abrió mientras volaba, acercándose a la posición de la pelea entre Ero y el tirano. El plan de Sunny era colocar el lazo en el suelo lo suficientemente cerca de ellos para que, una vez que uno de los pies del tirano aterrizara en la trampa, pudiera tirar de la cadena y apretarla alrededor del tobillo del monstruo. Pero su plan fracasó espectacularmente. Es decir, fue literalmente un espectáculo. En el último momento, el rey de la montaña de repente retrocedió y, en lugar de caer al suelo, el lazo de la cadena aterrizó perfectamente alrededor de su cuello.
Un segundo después se tensó, actuando como un lazo de hierro. Sunny se congeló por un momento, sin creer lo que veía. Y luego apretó los puños, conteniéndose de sacudirlos triunfalmente en el aire. ¡Sí! Y gritó por dentro. Momentos después, el carro rodaba por el acantilado, arrastrando al tirano con él. Sunny miró hacia atrás para asegurarse e instantáneamente se puso aún más pálida de lo que solía ser. Shifty y el erudito lograron quitar las cuñas de debajo de las ruedas del carro y ahora lo empujaban desesperadamente hacia el borde de la carretera. Sin embargo, el carro rodaba lentamente. Muy lentamente. Mucho más lento de lo que Sunny había previsto. Se volvió hacia el tirano, presa del pánico. La criatura, sorprendida por el peso repentino que le presionaba el cuello, ya estaba levantando las manos para romper la cadena. Los ojos de Sunny se agrandaron. En el siguiente segundo, Ero se estrelló contra una de las piernas del tirano, haciéndolo perder el equilibrio y ganando algo de tiempo. Sunny ya estaba corriendo hacia la carreta, maldiciendo en voz alta en su mente. Al alcanzarlo, se arrojó sobre la madera húmeda junto a Shifty y el erudito, empujando con todas las fuerzas que le quedaban a su cuerpo bastante pequeño, pero terriblemente golpeado y enormemente agotado. Rodar. Rueda, chirriante pedazo de mierda. El carro aceleró un poco, pero aún así tardó bastante en llegar al borde del acantilado. Al mismo tiempo, el tirano finalmente logró agarrar la cadena atada alrededor de su cuello, listo para liberarse. Ahora bien, si vivían o no era solo una cuestión de qué cosa sucedería primero. Esclavo de las sombras, capítulo 7, 3 esclavos y un héroe. Rueda, rueda pedazo de mierda. Sunny se apretó contra el carro, empujando con todo lo que tenía. 4 poderosos bueyes que solían tirar de él ahora estaban muertos, y en lugar de ellos, 3 esclavos cansados trataban de hacer el trabajo. Incluso con la pendiente del camino ayudándolos, la velocidad del carromato era agonizantemente lenta. El tirano, en comparación, se movía mucho más rápido. Empujó a Ero hacia atrás con un golpe mortal de sus antebrazos, levantó a los otros 2 hasta su cuello y trató de agarrar la cadena que lo envolvía como una soga. Sin embargo, esta vez el temible físico del rey de la montaña se convirtió en una desventaja. Sus largas y aterradoras garras de hueso eran perfectas para desgarrar la carne, pero no eran la mejor herramienta para manipulaciones precisas. Al tirano le tomó algún tiempo agarrar la cadena sin cortarse el cuello. Para entonces, el carro estaba casi al borde del acantilado. Vamos. Solo un poco más. Lo que siguió sucedió muy rápidamente. Las ruedas traseras de la carreta finalmente se deslizaron del camino, colgando sobre el pozo oscuro y aparentemente sin fondo debajo. La criatura se giró, mirando inexpresivamente a los 3 esclavos con sus 5 ojos lechosos y muertos. La carreta dio una voltereta, derribando a Shifty y al erudito, y luego se congeló, balanceándose precariamente sobre su eje central. Sunny era la única que quedaba en pie. Lanzó una última mirada al imponente monstruo y luego golpeó con el hombro la parte delantera del carro, poniendo todo su peso detrás. La carreta finalmente perdió el equilibrio y rodó por el borde, raspando su parte inferior ensordecedoramente contra las rocas irregulares. Sunny cayó hacia adelante y aterrizó de rodillas, salvándose por poco de caer por el acantilado con él. Volviendo la cabeza hacia el tirano, le dedicó una sonrisa maliciosa. El rey de la montaña hizo un movimiento para abalanzarse sobre el escuálido esclavo, pero ya era demasiado tarde. Un momento después, la cadena en su cuello se tensó y fue tirado hacia atrás con una fuerza tremenda, volando sobre el borde del acantilado como un muñeco de trapo. La criatura cayó en la oscuridad en silencio, como si se negara a creer que había sido derrotado por un pequeño humano. Ve y muere, bastardo. Pensó Sunny. Luego tomó una respiración profunda y entrecortada y se dejó caer al suelo, completamente exhausto. ¿Es esto? ¿Pasé la prueba? Descansó sobre las piedras frías, mirando el cielo nocturno, y esperó que esa voz ligeramente familiar, pero esquiva, anunciara su victoria. Pero en lugar de eso, oleada tras oleada de dolor que antes había decidido ignorar finalmente comenzaron a alcanzar su cuerpo maltratado. Sunny gimió, sintiéndose herido por todas partes. La piel de su espalda, cortada por el látigo de un traficante de esclavos y perforada por las púas de hueso de una larva recién nacida, especialmente, estaba en agonía.
Él también estaba empezando a temblar, una vez más consumido por el espantoso frío. Supongo que no. Sus pensamientos eran lentos y confusos. ¿Qué más se supone que debo hacer? Una figura oscura apareció sobre él. Era Ero, luciendo tranquilo y tan guapo como siempre. Había suciedad y rasguños en su armadura, pero por lo demás, el joven soldado parecía estar bien. Extendió un brazo hacia Sunny. Levántate. Te congelarás hasta morir. Sunny suspiró, aceptando que su primera pesadilla no había terminado. Luego apretó los dientes y se puso de pie lentamente, ignorando la mano amiga de Ero. A su alrededor, había una escena de carnicería total. Excepto los 3 esclavos y Ero, todos los miembros de la caravana estaban muertos. Sus cuerpos estaban esparcidos por el suelo, horriblemente mutilados o despedazados. Aquí y allá, se podía ver un cadáver repulsivo de una larva. Las sombras proyectadas por la hoguera bailaban alegremente sobre la plataforma de piedra, aparentemente imperturbables ante esta morbosa vista. Sunny también estaba demasiado cansado para preocuparse. Shifty y el erudito ya se habían levantado y miraban a Ero con cansada aprensión. Con o sin grilletes, seguían siendo esclavos, y él seguía siendo negrero. Al notar sus miradas tensas, el soldado suspiró. Acérquense al fuego, todos ustedes. Necesitamos calentarnos y discutir qué hacer a continuación. Sin esperar su respuesta, Ero se dio la vuelta y se alejó. Después de dudar por unos momentos, los esclavos lo siguieron. Un poco de tiempo después, los 4 estaban sentados alrededor de la fogata, absorbiendo un agradable calor. Shifty y el erudito estaban cerca el uno del otro, manteniendo una distancia segura con Ero. Sunny se sentó aparte de todos, no porque tuviera una razón específica para desconfiar de uno más que de los demás, sino simplemente porque no le gustaba la gente en general. Al crecer, Sunny siempre fue un inadaptado. No es que nunca haya intentado acercarse a alguien, es solo que parecía carecer de la habilidad. Como si hubiera un muro invisible entre él y otras personas. Si tuviera que ponerlo en palabras, Sunny diría que nació sin un pequeño pero importante engranaje en su cerebro que todos los demás parecían poseer. Como resultado, a menudo estaba desconcertado y perplejo por el comportamiento humano, y sus intentos de imitarlo, por muy diligentes que fueran, fracasaron inevitablemente. Esta extrañeza hizo que otros se sintieran incómodos. En resumen, era un poco diferente, y si había algo que la gente odiaba, eran los diferentes a ellos. Con el tiempo, Sunny simplemente aprendió a evitar acercarse demasiado a nadie y se adaptó cómodamente a su papel de paria. Este hábito le fue muy útil, ya que no solo lo hizo autosuficiente, sino que también lo salvó de ser apuñalado por la espalda por personajes sombríos en múltiples ocasiones. Es por eso que no estaba emocionado de compartir el resto de esta pesadilla con 3 extraños. En lugar de intentar iniciar una conversación, Sunny se sentó en silencio solo, perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, la voz de Ero finalmente rompió el silencio. Una vez que salga el sol, recogeremos toda la comida y el agua que podamos encontrar y volveremos a bajar de la montaña. Shift le dirigió una mirada desafiante. ¿Por qué deberíamos regresar? ¿Para ser encadenados otra vez? El joven soldado suspiró. Podemos ir por caminos separados una vez que dejemos las montañas. Pero hasta entonces, sigo siendo responsable de sus vidas. No podemos continuar por el camino ya que el camino por el paso de la montaña es largo y arduo. Sin los suministros que fueron almacenados en el vagón, sus posibilidades de hacerlo no son altas. Es por eso que regresar es nuestra mejor esperanza. El erudito abrió la boca, planeando decir algo, pero luego lo pensó mejor y permaneció en silencio. Shifty maldijo, aparentemente convencido por las palabras racionales de Ero. No podemos bajar. Los 3 se volvieron hacia Sunny, sorprendidos de escuchar su voz. Shifty soltó una carcajada y miró al soldado. No lo escuche, su señoría. Este chico está, tocado por los dioses. Está loco, es lo que estoy tratando de decir. Ero frunció el ceño, mirando a los esclavos. Ustedes 2 solo están vivos gracias a la valentía de este niño. ¿No les da vergüenza hablar mal de él? Shifty se encogió de hombros, mostrando que no estaba avergonzado en absoluto. El joven soldado negó con la cabeza. Me gustaría escuchar su razonamiento. Dime, ¿por qué no podemos bajar?
Suni se movió, incómodo en el centro de atención de todos. Porque el monstruo no está muerto. Esclavo de las sombras, capítulo 8, nada en absoluto. Porque el monstruo no está muerto. Estas siniestras palabras flotaron en el silencio. 3 pares de ojos se abrieron, mirando directamente a Suni. ¿Por qué dices eso? Después de pensarlo, Suni llegó a la conclusión de que el tirano, de hecho, todavía estaba vivo. Su razonamiento fue bastante sencillo. No escuchó al hechizo felicitándolo por matar a la criatura después de que se cayera por el acantilado. Lo que significaba que no fue asesinado. Pero no podía explicárselo a sus compañeros. Señaló hacia arriba. El monstruo saltó desde una altura increíble para aterrizar en esta plataforma. Sin embargo, no sufrió ningún daño. ¿Por qué moriría al caerse de la plataforma? Ni Ero ni los esclavos pudieron encontrar una falla en su argumento. Suni continuó. Lo que significa que todavía está vivo, en algún lugar de la montaña. Entonces, al regresar, nos estaremos entregando a sus fauces. Shifty maldijo en voz alta y se arrastró más cerca de la hoguera, mirando la oscuridad con terror en los ojos. El erudito se frotó las sienes, murmurando. Por supuesto. ¿Por qué no me di cuenta? Ero era el más estoico de los 3. Después de pensarlo, asintió. Luego subimos y cruzamos el paso de la montaña. Pero eso no es todo, miró en la dirección donde había caído el tirano. Si el monstruo todavía está vivo, existe una gran posibilidad de que regrese aquí y luego nos persiga. Lo que significa que el tiempo es esencial. Tendremos que movernos tan pronto como salga el sol. Hizo un gesto hacia los cuerpos desgarrados que cubrían la plataforma. Ya no podemos permitirnos descansar toda la noche. Necesitamos reunir suministros ahora. Si hubiera una oportunidad, me hubiera gustado darles a estas personas al menos un humilde entierro después de reunir todo lo que podamos a partir de entonces, pero el destino ha decidido lo contrario. Ero se puso de pie y blandió un cuchillo afilado. Shifty se tensó y observó la hoja con atención, pero luego se relajó al ver que el joven soldado no mostraba signos de agresión. Comida, agua, ropa abrigada, leña. Eso es lo que necesitamos encontrar. Dividámonos y hagamos una tarea cada uno. Luego se señaló a sí mismo con la punta del cuchillo. Cortaré los cadáveres de los bueyes para conseguir algo de carne. El erudito miró alrededor de la plataforma de piedra, la mayor parte sumergida en sombras profundas, e hizo una mueca. Buscaré leña. Shifty también miró a izquierda y derecha, con un brillo extraño en sus ojos. Entonces iré a buscar algo abrigado para ponernos. Suni era el último que quedaba. Ero lo miró largamente. La mayor parte de nuestra agua estaba almacenada en el vagón. Pero cada uno de mis hermanos caídos llevaba una jarra. Reúne todas las que puedas encontrar. Algún tiempo después, lo suficientemente lejos de la hoguera como para esconderse en las sombras, Suni buscaba soldados muertos con media docena de garrafas ya agobiándolo. Temblando de frío, finalmente tropezó con el último cuerpo roto vestido con una armadura de cuero. El viejo veterano, el que lo había azotado por tratar de aceptar el frasco de Ero, estaba gravemente herido y agonizante, pero, milagrosamente, todavía se aferraba a la vida. Heridas horribles cubrían su pecho y estómago, y claramente tenía mucho dolor. Su tiempo se estaba acabando. Suni se arrodilló junto al soldado moribundo y lo miró, buscando la jarra del hombre. ¡Qué ironía!, pensó. El hombre mayor trató de enfocar sus ojos en Suni y movió débilmente su mano, buscando algo. Suni miró hacia abajo y notó una espada rota tirada en el suelo no muy lejos de ellos. Curioso, lo recogió. Están buscando esto. ¿Por qué? ¿Son como los vikingos, anhelando morir con un arma en sus manos? El soldado moribundo no respondió, mirando al joven esclavo con una emoción desconocida e intensa en sus ojos. Suni suspiró. Bueno, también podría funcionar. Después de todo, prometí verte morir. Con eso, se inclinó hacia adelante y cortó la garganta del anciano con el borde afilado de su espada rota, luego la arrojó. El soldado se retorció, ahogándose en su propia sangre. La expresión de sus ojos cambió. ¿Era gratitud? ¿O el odio? Suni no lo sabía. Ilusión o no, era la primera vez que mataba a un humano. Suni esperaba sentir culpa o miedo, pero en realidad, no había nada en absoluto.
Parecía que, para bien o para mal, su cruel educación en el mundo real lo había preparado bien para este momento. Se sentó tranquilamente cerca del anciano, haciéndole compañía en este último viaje. Después de un rato, la voz de Hechizo le susurró al oído. Has matado a un humano inactivo, nombre desconocido. Sunny se estremeció. Correcto. Matar gente también es un logro, en lo que respecta al hechizo. Por lo general, no muestran esto en webtoons y dramas. Él registró ese hecho y lo guardó. Pero resultó que el hechizo no había terminado de hablar. Has recibido un recuerdo. Sunny se congeló, abriendo mucho los ojos. ¿Sí? Vamos, dame algo bueno. Los recuerdos pueden ser cualquier cosa, desde armas hasta objetos encantados. Uno recibido de un enemigo de rango inactivo no sería demasiado poderoso, pero aún así era una bendición. Ingrávido e indetectable, capaz de ser invocado de la nada con un simple pensamiento, un recuerdo era increíblemente útil. Además, a diferencia de las cosas corpóreas, podría traerlo de regreso al mundo real. La ventaja de tener algo así en las afueras era difícil de sobreestimar. Un arma. Dame una espada. Recibió un recuerdo. Campana de plata. Sunny suspiró, decepcionado. Bueno, con mi suerte, ¿qué esperaba? Aún así, valía la pena investigar esta cosa. Tal vez tenía un poderoso encantamiento, como poder enviar ondas sónicas destructivas o repeler proyectiles entrantes. Sunny convocó las runas y se concentró en las palabras campana de plata. Inmediatamente, la imagen de una pequeña campana apareció frente a sus ojos, con una pequeña cadena de texto debajo. Campana de plata. Un pequeño recuerdo de un hogar perdido hace mucho tiempo, que una vez trajo a su dueño consuelo y alegría. Su sonido claro se puede escuchar desde millas de distancia. ¡Qué pedazo de mierda!, pensó Sunny, abatido. Su primer recuerdo resultó ser bastante inútil, como todo lo demás que poseía. Casi estaba comenzando a ver un tema en cómo el hechizo lo estaba tratando. No importa. Sunny descartó las runas y luego se ocupó de quitarle la capa de piel y las botas de cuero resistentes y abrigadas al muerto. Como oficial, la calidad de esta ropa estaba un poco por encima de la de los simples soldados. Después de ponérselos, el joven esclavo finalmente sintió calor por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sin considerar el poco tiempo que había pasado cerca de la hoguera. Perfecto, pensó. La capa estaba un poco ensangrentada, pero también Sunny. Miró a su alrededor, atravesando fácilmente el velo de oscuridad con sus ojos tenebrosos. Hero y el erudito todavía estaban en medio de sus tareas. Se suponía que Shifty estaba buscando ropa de invierno, pero en su lugar estaba arrancando con avidez los anillos de los dedos de los hombres muertos. Sin que ellos lo vieran, Sunny vaciló, considerando si realmente había pensado bien las cosas. Sus compañeros no eran de fiar. El futuro era demasiado incierto. Incluso los requisitos para pasar la pesadilla seguían siendo un misterio. Cualquier decisión que pudiera tomar habría sido una apuesta, en el mejor de los casos. Aún así, tenía que hacer algo si quería sobrevivir. Sin perder más tiempo pensando, Sunny recogió las jarras y suspiró. Pasaron el resto de la noche sentados con la espalda contra la hoguera, mirando temerosos hacia la noche. A pesar del agotamiento, nadie podía dormir. La posibilidad de que el tirano regresara para acabar con los 4 sobrevivientes era demasiado aterradora. Solo Hero parecía estar bien, afilando tranquilamente su espada a la luz brillante de las llamas danzantes. El sonido de la piedra de afilar raspando la hoja era algo reconfortante al despuntar el alba, cuando el sol había comenzado perezosamente a calentar el aire, se cargaron con todas las provisiones que habían logrado reunir y partieron hacia el frío. Sunny miró hacia atrás, observando la plataforma de piedra por última vez. Se las había arreglado para pasar el lugar donde se suponía que perecería la caravana de esclavos. ¿Qué iba a pasar después? Nadie podía decirlo. Esclavo de las sombras, capítulo 9, pensamiento deseoso. Había un problema. Planeaban seguir el camino hasta el paso de la montaña y luego cruzarlo, alejándose lo más posible de la escena de la masacre antes de que llegara la noche. Sin embargo, el camino ya no estaba. En algún momento durante los últimos meses, o tal vez incluso ayer, se produjo un terrible desprendimiento de rocas, que arrasó segmentos enteros de la estrecha carretera e hizo que las otras partes fueran intransitables.
Sumi estaba de pie en el precipicio de un gran abismo, mirando hacia abajo sin ninguna expresión particular en su rostro. ¿Qué hacemos ahora? La voz del erudito fue amortiguada por el cuello de su capa de piel extraída. Su seguidor, Shifty, miró enojado a su alrededor. Su mirada se detuvo en Sumi, una víctima adecuada para descargar su frustración. Te diré lo que tenemos que hacer. Deshacernos de algo de peso muerto. Observó las finas botas de Sumi y se volvió hacia Ero. Escuche, su señoría. El chico es demasiado débil. Nos está retrasando. Además, es raro. ¿No le da escalofríos? El joven soldado respondió con el ceño fruncido, pero Shifty no había terminado. Mira. Mira cómo me está mirando. Lo juro por los dioses, desde que se unió a la caravana, nada había ido bien. Tal vez el anciano tenía razón. El niño está maldito por el dios de la sombra. Sumi luchó por no poner los ojos en blanco. Era cierto que tuvo mala suerte. Sin embargo, toda la verdad era contraria a lo que Shifty intentaba insinuar. No es que hubiera atraído la desgracia a la caravana de esclavos. Por el contrario, fue porque la caravana estaba condenada desde el principio que él había terminado aquí. El erudito se aclaró la garganta. Pero nunca he dicho eso, lo que sea. No deberíamos deshacernos de él por si acaso. De todos modos, no puede continuar por mucho más tiempo. El erudito le dirigió a Suni una mirada extraña. Quizás Suni se estaba volviendo paranoico, pero parecía haber un poco de frialdad calculadora en los ojos del esclavo mayor. Finalmente, el erudito negó con la cabeza. No te apresures, amigo mío. El chico podría ser útil más adelante, pero... Ero finalmente habló, poniendo fin a su pelea. No vamos a dejar a nadie atrás. En cuanto a cuánto más podrás soportar, solo preocúpate por ti. Shifty apretó los dientes, pero luego solo agitó una mano. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Los cuatro miraron hacia el camino roto, luego hacia abajo de la ladera de la montaña y finalmente hacia arriba, donde las rocas que caían rompían la pared de un acantilado. Después de un poco de silencio, el erudito finalmente habló. En realidad, en los viejos tiempos, solía haber un camino que conducía a la cima de la montaña. A veces lo usaban los peregrinos. Más tarde, el imperio había ensanchado partes del camino y construido un camino adecuado sobre él, ahora que lleva al paso de la montaña en lugar del pico, por supuesto. Miró hacia arriba. Los restos del camino original aún deberían estar en algún lugar por encima de nosotros. Si lo alcanzamos, deberíamos poder encontrar el camino de regreso a la sección no dañada del camino. Todos siguieron su mirada, moviéndose incómodos ante la perspectiva de escalar la traicionera pendiente. A excepción de Ero, por supuesto, que permaneció tan tranquilo como un santo. Debido a la caída de rocas, la pendiente ya no era una pared casi vertical, pero aún así, la inclinación era bastante pronunciada. Shifty fue el primero en hablar. ¿Subir eso? ¿Estás loco? El erudito se encogió de hombros con impotencia. ¿Tienes una mejor idea? Nadie lo hizo. Después de un poco de preparación, comenzaron el ascenso. Shifty y el erudito llevaron obstinadamente las armas que habían recogido de los cuerpos de los soldados muertos, pero Suni, con algo de pesar, decidió dejar atrás su espada corta recién descubierta. Sabía que esta escalada iba a poner a prueba los límites de su resistencia. Puede que la espada no pareciera tan pesada en este momento, pero cada gramo extra de peso seguramente se sentiría como una tonelada demasiado pronto. Como el miembro más débil del grupo, ya estaba luchando por mantenerse al día, por lo que no había muchas opciones. Deshacerse de unos cuantos kilogramos de hierro era lo correcto. Subir el camino de la montaña con el peso de los suministros sobre sus hombros ya era bastante difícil, pero escalar la montaña en sí resultó ser una pura tortura. Solo media hora después, sintió que sus músculos se iban a derretir, con sus pulmones a punto de implosionar. Apretando los dientes, Suni siguió avanzando y subiendo. También tenía que recordarse constantemente a sí mismo que debía vigilar sus pasos. En esta pendiente inestable y helada, un paso en falso fue suficiente para enviar a un hombre a la muerte. Solo piensa en algo agradable, pensó. Pero, ¿qué pensamientos felices podría invocar? Al no poder pensar en otra cosa, Sumi comenzó a imaginar qué recompensa recibiría al final de esta prueba. La bendición de la primera pesadilla fue lo más importante que se le dio a un despertado por el hechizo.
Claro, las pruebas posteriores podrían proporcionarles más habilidades y mejorar enormemente su poder. Pero fue este primero el que determinó qué papel podría desempeñar un despertado, qué tan grande sería su potencial y qué precio tendrían que pagar, sin mencionar darles las herramientas necesarias para sobrevivir y crecer en el reino de los sueños. El principal beneficio de la primera bendición de las pesadillas era simple, pero posiblemente el más importante. Después de completar su prueba, a los aspirantes se les otorgó la capacidad de percibir e interactuar con los núcleos del alma. Los núcleos de alma eran la base del rango y el poder de uno. Cuanto más fuerte fuera tu núcleo, mayor crecería tu poder. Lo mismo ocurrió con las criaturas de pesadillas, con la advertencia mortal de que, a diferencia de los humanos, podían poseer múltiples núcleos. Una bestia humilde solo tenía uno, pero un tirano como el rey de la montaña tenía 5. Coincidentemente, la única forma de mejorar tu núcleo del alma era consumir fragmentos de alma extraídos de los cadáveres de otros habitantes del reino de los sueños. Es por eso que el despertado hizo todo lo posible para luchar contra las poderosas criaturas de pesadilla. A pesar del riesgo de muerte, el segundo beneficio fue menos sencillo, pero sin embargo vital. Después de completar la primera pesadilla, los aspirantes fueron elevados al rango de soñadores, coloquialmente conocidos como durmientes, y obtuvieron acceso al reino de los sueños. Entrarían en él en el primer solsticio de invierno después de pasar la prueba y permanecerían allí hasta que se encontrara una salida, y así despertarían por completo. Ese tiempo entre terminar la primera pesadilla y entrar en el reino de los sueños fue muy importante, ya que era la última oportunidad de entrenar y prepararse que recibiría una persona. En el caso de Sunny, ese tiempo fue solo alrededor de un mes, lo cual fue muy malo. Y luego estaba el beneficio final, único para cada aspirante que pasaba la prueba, la primera habilidad de aspecto. Este fue el poder mágico que elevó al despertado por encima de los humanos mundanos. Las habilidades de aspecto eran diversas, únicas y poderosas. Algunos podrían clasificarse en tipos, como combate, hechicería y utilidad, pero algunos simplemente estaban más allá de la imaginación. Armados con el poder de sus habilidades, el despertado pudo salvar al mundo de la inundación de criaturas de pesadilla. Sin embargo, ese poder vino con una trampa. Con su primera habilidad, cada despertado también recibió un defecto, a veces llamado contador. Estos defectos eran tan diversos como las habilidades, desde comparativamente inofensivos hasta incapacitantes o, en algunos casos, incluso fatales. Me pregunto qué tipo de habilidad obtendría un esclavo del templo, pensó Sunny, no demasiado optimista sobre sus perspectivas. La elección de defectos, por otro lado, parece ser casi ilimitada. Esperemos que mi aspecto evolucione al final de este fiasco. O, mejor aún, cambiar por completo. Si el aspirante se desempeñaba especialmente bien, existía la posibilidad de que su aspecto dado pasara por una evolución temprana. Los aspectos, al igual que los núcleos de alma, tenían rangos basados en el poder potencial y la rareza. El rango más bajo se llamaba inactivo, seguido de despertado, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, aunque nadie ha visto nunca el último. Con la cantidad de mierda por la que me ha hecho pasar, el hechizo, si tiene algo de conciencia, tiene que darme al menos un aspecto despierto. Derecha. O tal vez incluso uno ascendido. Finalmente, había una pequeña posibilidad de recibir un nombre verdadero, algo así como un título honorífico otorgado por el hechizo a su despertado favorito. El nombre en sí no tenía ningún beneficio, pero todos los despertados famosos parecían tener uno. Se consideró que era la marca más alta de excelencia. Sin embargo, la cantidad de personas que lograron obtener un nombre verdadero durante su primera pesadilla fue tan pequeña que Sunny ni siquiera se molestó en pensar en ello. ¿Quién necesita la excelencia? Dame poder. Maldijo, sintiendo que este intento de ilusiones solo lo había hecho más deprimido y enojado. Tal vez soy alérgico a soñar. Una alergia como esa sería verdaderamente irónica, considerando que estaba destinado a pasar la mitad de su vida restante en el reino de los sueños, si es que sobrevive lo suficiente para llegar allí, eso es. Sin embargo, la escapada mental de Sunny no fue del todo inútil. Mirando hacia arriba desde las rocas resbaladizas bajo sus pies, notó que el sol ya estaba considerablemente más bajo. Ahora que lo pienso, el aire también parecía ser mucho más frío.
Al menos me ayudó a pasar el tiempo, pensó Sunny. La noche se acercaba. Esclavo de las sombras, capítulo 10, primer hombre caído. Cuando decidieron detenerse, Sunny estaba a punto de desmayarse. Después de horas y horas de atravesar la áspera ladera de la montaña, su cuerpo estaba casi al límite. Sin embargo, para sorpresa de todos, Shifty parecía estar incluso peor que él. Los ojos del esclavo pícaro estaban turbios y desenfocados, vagando sin rumbo fijo. Su respiración era irregular y superficial, como si algo estuviera ejerciendo presión sobre sus pulmones. Parecía febril y enfermo. Tan pronto como Ero encontró un lugar adecuado para acampar, Shifty simplemente se derrumbó en el suelo. La parte más desconcertante de todo esto fue la falta de maldiciones enojadas a las que ya se habían acostumbrado. El esclavo yacía en silencio e inmóvil, y solo los movimientos de su pecho traicionaban que todavía estaba vivo. Momentos después, descorchó su jarra con mano temblorosa y bebió con avidez unos cuantos tragos. «Conserva tu agua», dijo Ero, una pizca de preocupación de alguna manera encontró su camino en su voz generalmente estoica. Ignorando estas palabras, Shifty bebió más, vaciando la jarra por completo. El erudito no se veía mucho mejor que él. El arduo ascenso tuvo un alto costo para el esclavo mayor. A pesar del insoportable frío, estaba sudoroso, con los ojos inyectados en sangre y una expresión sombría en su rostro. Siendo la más débil de las tres, Sunny de alguna manera se las había arreglado para soportarlo mejor. ¿No podemos simplemente derretir la nieve una vez que no haya más agua? Ero le dirigió a el erudito una mirada complicada. Puede llegar un momento en que no podamos hacer fuego, para no atraer una atención no deseada. Nadie comentó, sabiendo perfectamente de quién era la atención que tenían que evitar. El recuerdo del horror del rey de la montaña todavía estaba fresco en sus mentes. Afortunadamente, hoy Ero había logrado encontrar un nicho natural en la pared de la montaña, encaramado precariamente detrás de una cornisa estrecha. El fuego estaba bien escondido por las rocas, permitiéndoles disfrutar de su calor sin temor a ser notados. Nadie estaba de humor para hablar, así que simplemente asaron rebanadas de carne de buey sobre las llamas y comieron en silencio. Para cuando los cielos se volvieron completamente negros, Shifty y el erudito ya estaban dormidos, perdidos en la esclavitud de sus propias pesadillas. Ero sacó su espada y se acercó al borde del afloramiento rocoso. «Trata de descansar también. Me encargaré de la primera guardia». Sunny le hizo un gesto con la cabeza y se tumbó cerca del fuego, muerta de cansancio. Quedarse dormido dentro de un sueño era una experiencia nueva para él, pero, inesperadamente, resultó ser bastante mundano. Tan pronto como su cabeza tocó el suelo, su conciencia se deslizó en la oscuridad. Después de lo que pareció solo un segundo, alguien lo sacudió suavemente para despertarlo. Atontado y desorientado, Sunny parpadeó un par de veces y finalmente se dio cuenta de que Ero se cernía sobre él. Estos dos no se veían muy bien, así que es mejor darles un tiempo para que se recuperen. No dejes que las llamas se apaguen y nos despierten una vez que comience a salir el sol. «Oh sí, si aparece la bestia». Sunny se levantó en silencio y cambió de lugar con Ero, quien agregó un par de leños al fuego y pronto se durmió profundamente. Durante unas horas estuvo solo. Los cielos estaban negros, con estrellas tenues y una media luna aguda de la luna recién nacida. Sin embargo, su luz no fue suficiente para atravesar la oscuridad que envolvía la montaña. Solo los ojos de Sunny parecían poder hacerlo. Se sentó en silencio, mirando hacia abajo por donde venían. A pesar de que habían logrado subir bastante alto durante el día anterior, todavía podía ver la lejana cinta del camino. Incluso podía rastrearlo hasta la plataforma de piedra donde había tenido lugar la lucha con el tirano. Los diminutos puntos que cubrían las piedras eran los cadáveres de los esclavos. Mientras los observaba, una figura oscura se arrastró lentamente por la plataforma desde debajo del acantilado. Permaneció inmóvil por un tiempo y luego avanzó, raspando sus garras contra el suelo. Cada vez que una garra golpeaba uno de los cuerpos, el tirano lo agarraba y lo traía a sus fauces. El viento trajo los sonidos apagados de huesos crujiendo a los oídos de Sunny. Se estremeció, empujando accidentalmente una pequeña roca de la cornisa. Cayó, golpeó la pendiente y luego rodó hacia abajo, provocando que algunos más lo siguieran. El ruido de estas rocas cayendo sonaba como un trueno en la noche silenciosa.
Muy por debajo, el tirano de repente giró la cabeza y miró directamente a Sunny. Sunny se congeló, petrificado. Tenía miedo de hacer incluso el más mínimo sonido. Por un tiempo, incluso se olvidó de respirar. El tirano lo miraba directamente, sin hacer nada. Pasaron unos segundos tortuosos, cada uno sintiéndose como una eternidad. Luego, el tirano se alejó con calma y continuó devorando esclavos muertos, como si no hubiera visto a Sunny en absoluto. «Es ciego», comprendió Sunny de repente. Inhaló, mirando al rey de la montaña con los ojos muy abiertos. Eso era cierto. La criatura no podía ver. Mirando hacia atrás a todo lo que había sucedido antes, se volvió cada vez más seguro de su suposición. Esos ojos lechosos e inexpresivos. Ahora que lo pienso, nunca vio al tirano moviéndolos en absoluto. Y cuando Sunny estaba empujando el carro por el acantilado, el tirano solo reaccionó después de que el carro comenzó a caer, raspando ruidosamente contra las rocas. Por supuesto. Ahora todo tenía sentido. Al amanecer, Sunny había despertado a los demás. Ero había esperado que una noche de descanso completo hiciera algún bien a Shifty y el erudito, pero sus esperanzas se vieron frustradas. De alguna manera, los dos esclavos se veían incluso peor que antes. Era como si la escalada de ayer hubiera exigido demasiado al erudito. Sin embargo, la condición de Shifty no podía explicarse por un simple esfuerzo excesivo. Estaba mortalmente pálido y tembloroso, con ojos semi-inconscientes y una mirada perdida en su rostro. ¿Qué es lo que está mal con él? El erudito, a quien no le estaba yendo muy bien, sacudió la cabeza con impotencia. Podría ser el mal de montaña. Afecta a diferentes personas de manera diferente. Su voz sonaba áspera y débil. Estoy bien, imbéciles. Salgan de mi vista. Shifty tuvo problemas para formar oraciones completas, pero aún así insistió en que estaba bien. Ero frunció el ceño y luego tomó la mayoría de los suministros que se suponía que el desafiante esclavo debía llevar antes de agregarlos a su propia carga. Después de dudar un poco, también le dio un poco a Sunny. ¿Pasó algo mientras dormíamos? Sunny lo miró fijamente durante unos segundos. El monstruo se comió a los muertos. El ceño fruncido del joven soldado se profundizó. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché. Ero se acercó al borde y miró hacia abajo, intentando distinguir la lejana plataforma de piedra. Después de un minuto más o menos, apretó la mandíbula, mostrando signos de incertidumbre por primera vez. Entonces tendremos que movernos más rápido. Si la criatura ha terminado con todos los cuerpos, vendrá por nosotros a continuación. Necesitamos encontrar ese viejo camino antes del anochecer. Asustados y abatidos, partieron de nuevo y continuaron subiendo. Sunny estaba muriendo lentamente bajo el peso de la carga adicional. Afortunadamente, Shifty y el erudito ya habían bebido la mayor parte del agua, aligerándola un poco. Esto es el infierno, pensó. Subieron más y más y más alto. El sol subía con ellos, acercándose lentamente al cenit. No había conversaciones, ni risas, solo respiración forzada. Cada uno de los 4 sobrevivientes se concentró en sus propios pasos y posición. Sin embargo, Shifty se estaba quedando cada vez más atrás. Su fuerza lo estaba abandonando. Y luego, en algún momento, Sunny escuchó un grito desesperado. Al darse la vuelta, solo tuvo tiempo de ver una cara presa del pánico. Entonces Shifty cayó hacia atrás, su pie resbaló en una roca cubierta de hielo. Golpeó el suelo con fuerza y rodó hacia abajo, todavía tratando de agarrarse a algo. Pero fue demasiado tarde. Congelados en el lugar e impotentes, solo pudieron ver cómo su cuerpo caía por la pendiente, dejando marcas de sangre en las rocas. Con cada segundo, Shifty se parecía menos a un hombre y más a una muñeca de trapo. Un puñado de momentos después, finalmente se detuvo, golpeando la parte superior de una gran piedra que sobresalía en un montón de carne rota. Shifty estaba muerto. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale me gusta, hasta la próxima.